Pasé la noche entera cosiendo el vestido de mi hija, punto por punto, sin detenerme ni siquiera a descansar los ojos. Cada puntada era un recuerdo, cada hilo, una promesa. El tic-tac del reloj me acompañó hasta el amanecer, marcando el paso de las horas como si fuera el eco de mi propia vida que se deshilachaba poco a poco. Cuando terminé, el primer rayo de sol entró por la ventana y se posó sobre la tela blanca. Era hermoso. No tenía los brillos de las boutiques ni el precio de los diseñadores, pero estaba hecho con el amor de una madre que, incluso después de una vida entera de sacrificios, aún creía que el cariño podía curarlo todo. Llevé el vestido con las manos temblando, envuelto en una sábana vieja para protegerlo. Cuando llegué a casa de Camila, mi hija, ella estaba rodeada de amigas, riendo y tomando café en tazas delicadas. Parecía una de esas actrices de telenovela, perfecta, altiva, distante. Por un momento me sentí orgullosa. Y luego ocurrió. Camila levantó la vista, me observó de arriba a abajo y preguntó, ¿es eso el vestido? Asentí, sonriendo. Desenvolví la tela con cuidado, como si revelara un tesoro. Ella lo miró durante apenas unos segundos, y entonces, con una mueca de desprecio, soltó, «Esto parece vestido de gente pobre». Sus amigas rieron por lo bajo, y antes de que pudiera reaccionar, tomó el vestido y lo lanzó al cesto de basura. «No voy a casarme vestida como una costurera, mamá». Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. No dije nada, ni una palabra. Solo recogí mi orgullo del suelo y salí despacio, antes de que notaran que estaba llorando. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Caminé de regreso a casa con la vista nublada. El sol golpeaba fuerte, pero yo solo sentía frío. El vestido seguía en mi mente, cada puntada ardiendo como una herida abierta. Pensé en las noches en vela, en los años trabajando con esa máquina vieja que me dejó mi madre, en los callos de mis manos, en todo lo que había dado para que Camila llegara donde estaba. Y me pregunté cuándo fue que el amor se convirtió en motivo de vergüenza. Al llegar, me senté frente a la máquina de coser. La miré largo rato. Su sonido, antes tan familiar, me parecía ahora un lamento. Toqué el pedal, como si buscara consuelo en su vibración, y sentí un impulso extraño. No era tristeza, era algo nuevo, una calma fría, peligrosa, la calma que solo llega cuando el corazón se rompe, y en lugar de derrumbarse, empieza a planear. Pasaron los días, y mi hija no llamó, ni siquiera para disculparse. Yo supe por otros que el vestido de diseñador ya estaba listo, importado de Italia, perfecto, como ella decía. Pero la perfección no tiene alma, y ese vestido, por más hermoso que fuera, jamás podría contar su historia. Entonces, una tarde, fui a su casa. Esperé a que saliera y entré sin hacer ruido. El olor a perfume caro y flores frescas llenaba todo el ambiente, pero en una esquina del cuarto todavía estaba el cesto de basura. Y ahí, entre papeles arrugados y restos de tela, encontré mi vestido. Arrugado, manchado, humillado, pero entero, como yo. Lo saqué despacio, lo abracé contra mi pecho y lo llevé a casa. Lo extendí sobre la mesa y lo observé bajo la luz del atardecer. Era bello incluso en su miseria, como una madre que sigue amando aunque la hieran. Pasé la mano sobre las costuras y sentí que mi amor aún vivía allí, entre cada hilo. Y entonces lo supe. Ese vestido no iba a terminar en la basura. Durante las noches siguientes me encerré en el taller. No dormía, no comía, solo cosía. Bordé flores de cristal en el dobladillo, añadí encajes antiguos y entre cada capa de tela escondí algo más que adornos. Escondí mi historia. Puse una puntada por cada lágrima, un hilo por cada renuncia, una flor por cada día que pasé sin ser vista. Mientras el vestido se transformaba, también lo hacía yo. Ya no era la madre sumisa que agachaba la cabeza ante el desprecio de su hija. Era una mujer que comprendía que el amor no significa soportarlo todo, sino elegir qué vale la pena conservar. Cuando lo terminé, el espejo me devolvió una imagen distinta. Mis ojos ya no tenían tristeza, sino determinación. El vestido resplandecía bajo la lámpara del taller, y en su brillo había algo más que belleza. Había justicia,
El día de la boda llegó. No planeaba ir, pero el destino, o quizá el amor propio, me empujó a hacerlo. Puse mi vestido sencillo, me recogí el cabello y salí caminando con paso firme. Cada paso era un latido nuevo, cada respiración una declaración silenciosa. Ya no soy la misma. Cuando llegué al salón, el aire estaba lleno de música y risas, luces, flores, copas brindando. Camila, radiante, vestía su lujoso traje de encaje extranjero. Era hermosa, sí, pero vacía. No me vio entrar, y yo tampoco quise que me viera todavía. Me quedé junto a la puerta, observando en silencio. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba por venir, porque esa noche, mi hija no solo iba a tener una boda, iba a tener una lección. Y cuando el reloj marcó las 10, di el primer paso hacia el centro del salón. El murmullo cesó. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Camila levantó la vista. Su sonrisa se borró, y en ese instante entendí que el destino me había estado preparando para ese momento toda la vida. Porque a veces el amor de una madre no se demuestra con lágrimas, sino con un vestido que brilla más que la vergüenza. Las agujas siempre fueron mis mejores amigas. Desde los 12 años, cuando mi madre me enseñó a coser un botón, supe que esa sería mi forma de hablarle al mundo. Nunca fui de palabras fáciles, pero mis manos sabían decir cosas que mi voz no podía. Y durante décadas, entre hilos, telas y silencios, aprendí que cada costura podía contener una historia, incluso una vida. Cuando me quedé viuda, Camila apenas tenía 6 años. Mi esposo, Manuel, murió en un accidente de construcción, y de un día para otro, me quedé sola con una niña y una máquina de coser. Recuerdo haber llorado aquella noche frente a la ventana, pero a la mañana siguiente encendí la máquina, limpié mis lágrimas y comencé a coser. Desde entonces, cada prenda que salía de mis manos llevaba también una promesa. Nunca dejaría que mi hija pasara hambre. Vivíamos en un cuartito pequeño detrás del taller de costura donde trabajaba. Camila dormía sobre una camita de madera, rodeada de retazos de tela que a veces usaba para hacer muñecas improvisadas. Yo la miraba jugar y pensaba que algún día todo ese sacrificio tendría sentido, que algún día ella comprendería que el amor también se puede bordar. Durante años, mis dedos sangraron sobre telas de boda ajenas, vestidos de seda, encajes importados, sueños de mujeres que podían pagar lo que yo nunca tendría. A veces, mientras cosía los velos de otras, imaginaba cómo sería el día en que mi propia hija se casara. Soñaba con coserle el vestido más hermoso del mundo, no porque fuera perfecto, sino porque estaría hecho con lo único que nunca me faltó: amor. Cuando Camila cumplió 15 años, pude comprarle su primer vestido nuevo, no de segunda mano, no remendado, nuevo, de un color azul cielo, con una cinta blanca que le bordé en el pecho. Esa noche, al verla bailar, sentí que todo valía la pena. Ella me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Eres la mejor mamá del mundo». Esa frase se me quedó grabada. No sabía que años después, esas mismas palabras sonarían como un eco triste, como una promesa rota. Camila creció y con los años empezó a alejarse del mundo que nos había formado. Se fue a estudiar a la ciudad gracias a un préstamo que logré conseguir vendiendo mi máquina vieja. Trabajó, ascendió, conoció gente distinta. Cuando volvió, era otra. Su voz había cambiado, su mirada también. Ya no decía mamá, decía madre. Y cada vez que yo hablaba, notaba en su cara una mezcla de fastidio y vergüenza. Al principio pensé que era mi imaginación, pero las señales estaban ahí. Las llamadas que no devolvía, las visitas cada vez más breves, y aquel comentario que un día me hizo sin mirarme a los ojos: «Ojalá hubieras podido estudiar». Esa frase me atravesó como una aguja en el corazón, porque, sin saberlo, me estaba diciendo que el amor que le di no bastaba, que mis manos, las mismas que cosieron su infancia, ya no tenían valor en su mundo. Aún así, cuando me dijo que se casaba, sentí una alegría pura, inocente. Pensé que al fin podría regalarle lo que soñé tantos años, su vestido de novia. Le propuse hacerlo yo misma, y aunque vaciló, terminó aceptando. Yo lo tomé como una señal de reconciliación, como una oportunidad de unir lo que la distancia había roto. Esa noche me senté frente a la máquina y recé antes de comenzar: «Señor, guíame las manos, que cada puntada sea una bendición».
Pasé días enteros eligiendo telas que podía pagar, encaje marfil, tul suave y pequeñas perlas que una clienta me había dejado en pago. Cada hilo llevaba un deseo, cada pliegue una lágrima disimulada, y en el interior del forro, donde nadie más podría verlo, cosí un pedacito de mi propio vestido de novia. Era mi manera de decirle, sin palabras, llévame contigo, hija, aunque ya no me veas, yo estaré allí. Pero cuando todo estuvo terminado y ella lo rechazó, no fue solo el vestido lo que tiró a la basura. Fue mi historia, fue mi amor, fue el hilo invisible que aún nos unía. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la máquina apagada y pensé en mi madre, en cómo también ella cosía hasta quedarse sin fuerzas. Ella me decía, hija, las mujeres como nosotras no tenemos espada ni fortuna. Nuestra fuerza está en las manos. Y en ese momento lo entendí. Mi fuerza no estaba en ser aceptada, sino en seguir tejiendo mi propio destino, aunque me lo deshicieran una y otra vez. Volví a tocar la tela manchada que había sacado del cesto de basura. Pasé los dedos por las costuras rotas y sentí que aún latía mi amor dentro de ella. Pensé en todas las veces que la abracé sin que me abrazara de vuelta, en los silencios incómodos, en los «mamá, no vengas vestida así», y comprendí que la humillación, si se cose con paciencia, también puede convertirse en una lección, porque el dolor no destruye, el dolor transforma, y esa transformación ya había comenzado. Durante los días siguientes, algo cambió en mí. Comencé a coser no para ella, sino para mí. Cada puntada era una forma de sanar. El hilo corría suave, casi como si la máquina entendiera mi alma. Ya no estaba bordando un vestido, estaba bordando mi libertad. Y aunque Camila no lo sabía, yo ya tenía un plan. El día de su boda, ella usaría el vestido que eligió, pero todos recordarían el que despreció. Porque hay amores que se olvidan y otros que se vengan con elegancia, y el mío estaba a punto de brillar. El día de la boda amaneció con un cielo gris. No llovía, pero el aire olía a tormenta, como si el mundo entero presintiera que algo estaba a punto de romperse. Me vestí con el único traje decente que tenía, el mismo que había usado en el funeral de mi madre, y peiné mi cabello con cuidado, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque ese día iba a enfrentar mi pasado con la cabeza en alto. Guardé el vestido restaurado en una bolsa de lino blanco, doblado con la precisión de quien guarda un secreto. No era un regalo, ni un reclamo. Era una respuesta silenciosa a una hija que había olvidado lo que significa amar sin vergüenza. Cuando salí de casa, el viento soplaba fuerte. Caminé hasta la parada del autobús con las manos apretando la bolsa como si fuera mi propio corazón. El trayecto hasta el salón de eventos fue largo, y en cada curva del camino recordé los momentos en que mi hija y yo éramos una sola alma, cuando reíamos sin motivo, cuando ella me abrazaba sin miedo de que la vieran. Pero esos recuerdos, ahora, dolían más que las agujas. El salón de bodas era enorme, con columnas doradas y un techo tan alto que parecía tocar el cielo. Luces blancas, flores exóticas, copas brillando en las mesas. Todo era perfecto, perfecto y vacío. Me quedé en la puerta unos segundos, observando a la gente reír, brindar y tomarse fotos. Camila estaba en el centro, resplandeciente con su vestido nuevo, un vestido que, a pesar de su precio, no lograba ocultar el hielo en su mirada. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Caminé hacia ella, pero antes de llegar, una mujer, la madre del novio, supuse, se acercó y me bloqueó el paso con una sonrisa tensa. «Usted es la mamá de Camila, ¿verdad?», asentí. «Ah, encantada», dijo sin serlo. «¿Podría esperar un momento allá al fondo? Estamos por comenzar las fotos familiares». Me miró de pies a cabeza, con esa mirada que pesa más que las palabras, el mismo juicio que tantas veces soporté en silencio. Y obedecí. Me quedé al fondo, cerca de las cortinas, como un fantasma en la fiesta de su propia sangre. Durante la ceremonia, nadie me habló. Algunos me saludaban por compromiso, otros simplemente me ignoraban. Camila ni siquiera me presentó. Yo no era su madre ese día. Era solo un recuerdo incómodo que prefería ocultar. La música comenzó, los novios bailaron y el salón estalló en aplausos. Yo aplaudí también, pero con las manos temblorosas, no por emoción, sino por rabia contenida. Observé a mi hija abrazar a su nuevo esposo, tan segura, tan altiva,
como si la vida por fin le perteneciera, y por un momento me pregunté si acaso ella había olvidado quién la sostuvo cuando la vida la quiso romper, quién le enseñó a levantarse, quién le cosió el primer vestido, quién cambió lágrimas por esperanzas. Y entonces lo supe, no lo había olvidado, solo lo había negado, porque a veces el amor duele tanto que uno prefiere enterrarlo antes que aceptarlo. Decidí quedarme un poco más. No para verla, sino para observar. Quería entender en qué momento mi hija dejó de ser mi hija. Una de las damas de honor se me acercó con una sonrisa incómoda. ¿Desea algo, señora? Solo ver, respondí. ¿Ver qué? ¿Cómo se olvida a una madre? La joven bajó la mirada, sin saber qué decir. Yo sonreí con calma. No había ira en mi voz, solo una tristeza vieja, profunda, que ya no buscaba culpables. A medianoche, cuando los invitados bailaban y la música cubría todas las conversaciones, me levanté de mi asiento y caminé hacia el centro del salón. El vestido estaba en mis manos. Los ojos se voltearon hacia mí, uno a uno, hasta que el murmullo se apagó. Camila se giró, confundida. Su rostro perdió el color. «¿Qué haces aquí, mamá?», susurró nerviosa. «Por favor, siéntate. Solo vine a devolverte algo que me pertenece», le dije mostrando la bolsa blanca. El murmullo volvió, esta vez más fuerte. Algunos rieron, otros se quedaron inmóviles. Yo abrí la bolsa con delicadeza y saqué el vestido, el mismo que ella había llamado de gente pobre. Pero ya no era el mismo. Brillaba. Las luces del salón se reflejaban en las pequeñas piedras que bordé una por una, y el encaje restaurado parecía tejido por ángeles. Era un vestido digno de cualquier reina. El silencio fue absoluto. Camila dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, no fue por culpa mía. «¿Qué es esto?», susurró temblando. «Tu vestido, hija, el que rechazaste. Pero está hermoso». «Sí», dije con calma. «Lo transformé, como a mí misma. Tú lo tiraste a la basura, pero yo no. Porque hay cosas que una madre no abandona, aunque las desprecien». La gente contenía el aliento. Yo levanté el vestido y lo extendí frente a todos. «Este vestido no lo cosí con dinero», dije, «sino con sacrificio. Con las noches en que no dormí, con los años en que me negué a rendirme. Cada hilo lleva mi historia, cada puntada, mi nombre». Camila se cubrió el rostro con las manos. «Mamá, por favor, basta». «No, hija», le respondí. «Basta fue lo que me dije a mí misma cuando te vi avergonzarte de mí. Hoy no vine a reclamarte. Vine a recordarte de quién vienes». De pronto, los aplausos comenzaron, primero tímidos, luego más fuertes. Las damas de honor, los invitados, incluso la madre del novio. Todos aplaudían. Camila cayó de rodillas, llorando. Yo la miré, sin orgullo, sin resentimiento, solo con una serenidad que no conocía. Me acerqué, tomé su rostro entre mis manos y le susurré: «No hay vergüenza en ser humilde. La vergüenza está en olvidar quién te enseñó a volar». Ella asintió entre lágrimas. Intentó abrazarme, pero di un paso atrás. «No todavía», le dije. «No hasta que aprendas lo que realmente significa amar». Di media vuelta, sosteniendo el vestido, y caminé hacia la puerta entre los aplausos. Cada paso fue un adiós, cada mirada, una cicatriz que se cerraba. Y cuando crucé el umbral, supe que algo había terminado para siempre. Ya no era la madre avergonzada que cosía en silencio. Era una mujer que había aprendido que la dignidad también se cose, puntada a puntada. Esa noche, cuando salí del salón con el vestido entre las manos, sentí que el aire volvía a ser mío. La luna colgaba sobre el cielo como una lámpara vieja, y las luces de la fiesta se reflejaban en el encaje, dándole un brillo casi sobrenatural. No había música ni aplausos afuera, solo el silencio de una mujer que había dicho lo que tenía que decir, sin gritar. Caminé despacio hasta mi casa. Cada paso resonaba en la calle vacía como una puntada más, cerrando para siempre la herida que mi hija me había dejado. No lloré, no podía. Había llorado tanto en mi vida que, esa noche, me quedé seca. Solo el corazón me dolía, pero no por tristeza, sino por cansancio. Al llegar, colgué el vestido frente al espejo. Era hermoso, demasiado hermoso para el desprecio, pero lo que nadie sabía, ni siquiera Camila, era que dentro de ese vestido había algo más que hilos y bordados. Había una verdad oculta. Semanas antes de la boda, cuando decidí rescatar el vestido del cesto de basura, no solo lo restauré,
también lo transformé en una carta silenciosa. Dentro del forro, entre las capas de tul y encaje, cosí pequeñas notas escritas a mano, trozos de papel doblados con cuidado, donde había dejado fragmentos de mi historia, de su infancia, de mi alma. En uno de ellos escribí: «Cuando naciste, pensé que la vida me había devuelto lo que me quitó. Nunca imaginé que el amor también podía doler cuando se da demasiado». En otro: «Te cosí tu primer vestido con tela vieja, pero con las manos llenas de esperanza. No sabía que algún día te avergonzarías del amor que te abrigó». Y en el último, el más pequeño, el más secreto, puse una frase que había sido de mi madre: «El hilo que une a una madre y a su hija no se rompe, solo se tensa hasta que alguna de las dos aprende a soltar». No sabía si Camila encontraría esas notas, no sabía si algún día tendría el valor de abrir el vestido, pero lo hice igual, porque a veces uno siembra palabras para que florezcan cuando el silencio ya no basta. Durante los días siguientes, la boda fue tema de conversación en todo el barrio. Algunas vecinas vinieron a felicitarme, otras simplemente a curiosear. Yo las escuchaba en silencio mientras cosía en mi taller. No me gustaba hablar del tema, no porque me avergonzara, sino porque sabía que el verdadero desenlace aún no había llegado, y llegó antes de lo que imaginé. 3 días después, Camila apareció en mi puerta. Estaba pálida, con los ojos hinchados y la voz quebrada. «Mamá, ¿podemos hablar?». Me quedé inmóvil. Por un segundo quise abrazarla, pero algo dentro de mí me dijo que esperara. «Claro», respondí, con calma. Entró despacio, como si temiera que la casa la rechazara también. Se sentó en la silla donde tantas veces había esperado a que yo terminara de coserle un uniforme, un vestido, una vida. Traía el vestido en las manos. Lo colocó sobre la mesa, sin mirarme. «Lo abrí», dijo. «Ya veo. Encontré tus cartas». El silencio se llenó de su respiración entrecortada. Por primera vez la vi vulnerable. Ya no era la mujer altiva de la boda. Era mi niña otra vez. «No sabía», susurró. «No sabía cuánto habías hecho por mí». Yo bajé la mirada. «No tenías por qué saberlo. Las madres no contamos las puntadas, solo cosemos. Fui una tonta, mamá». «No, hija», le dije. «Fuiste humana, y el orgullo también se hereda, como el color de los ojos». Camila rompió a llorar. Se arrodilló junto a mí, como cuando era pequeña. Me tomó las manos y sentí que temblaban igual que las mías. «Perdóname. No tienes que pedirme perdón», dije. «Tienes que aprender». Nos quedamos así, en silencio. Yo no lloraba, porque el perdón, cuando es sincero, no duele, alivia. Camila apoyó la cabeza en mis piernas y por un instante volví a sentir el peso de su infancia, el mismo calor, la misma fragilidad. Era como si los años hubieran retrocedido. Después de un rato, me miró. «¿Puedo quedarme contigo unos días?», preguntó. «Claro», respondí sonriendo, «pero tendrás que ganarte el pan». «¿Cosiendo?». «Cosiendo, barriendo, cocinando, viviendo». Esa noche cenamos juntas por primera vez en años. El silencio entre nosotras ya no era incómodo. Era tibio, necesario. Camila comió en silencio y de vez en cuando me observaba, como si estuviera viendo a una desconocida. «Siempre creí que eras débil», dijo de pronto. «¿Y ahora?». «Ahora sé que solo estabas cansada». «Sí, hija», respondí con una sonrisa. «El amor también cansa». Al día siguiente, mientras ella dormía, tomé el vestido y lo guardé en una caja de madera. No lo hice para conservarlo como un trofeo, sino como un testimonio, una prueba de que los lazos más rotos también pueden coserse otra vez, si se tiene el valor de aceptar las cicatrices. Antes de cerrar la caja, añadí una última nota. «Cuando leas esto, quizá ya no esté aquí, pero quiero que recuerdes que la humildad no se hereda, se aprende. Y tú, mi hija, ya diste la primera puntada». Cerré la caja con cuidado y la guardé en el armario, junto a mis hilos, mis agujas y los restos de la tela azul de su vestido de 15 años. Todo lo que había sido mi vida, todo lo que alguna vez me definió, cabía ahora en ese rincón silencioso. Y por primera vez en muchos años sentí paz. No la paz del olvido, sino la de quien ha cosido su alma de nuevo y la ha dejado perfecta, con la herida a la vista. Los días que Camila pasó conmigo fueron distintos a todo lo que habíamos vivido antes. Por primera vez en años, compartimos desayuno, conversaciones y silencios que ya no dolían. Yo cosía en mi taller, y ella, sentada junto a la ventana, me observaba,
A veces tejía conmigo, torpemente, pinchándose los dedos, riéndose entre lágrimas cuando el hilo se le escapaba. Era como verla volver a ser la niña que solía preguntarme por qué los vestidos de mamá siempre eran los más bonitos, aunque no tuvieran brillo. Pero la paz, como todo en la vida, no dura mucho cuando hay heridas abiertas. Una tarde, mientras lavábamos los platos, el teléfono sonó. Camila secó las manos y contestó. Su rostro cambió al instante. «Es la mamá de Eduardo», murmuró. «La madre de su esposo. La misma mujer que en la boda me había mirado como si fuera una sirvienta». Camila escuchó en silencio, asintiendo con nerviosismo. Cuando colgó, me dijo con voz baja. «Vendrá a cenar mañana. Dice que quiere hablar conmigo y contigo». La taza que tenía en mis manos resbaló y cayó al suelo, haciéndose pedazos. «¿Conmigo?», pregunté. «Sí, mamá. Dijo que es importante». «Entonces, que venga», dije con firmeza. «Pero que venga con la verdad, no con modales». Esa noche no dormí, no por miedo, sino por presentimiento. Había algo en esa mujer que me resultaba familiar, algo que no lograba identificar. Pasé las horas limpiando el mantel, puliendo los cubiertos, preparando una cena sencilla, no porque quisiera agradarle, sino porque la educación no se pierde, aunque los otros la ignoren. Cuando el reloj marcó las 8, el sonido del timbre cortó el silencio de la casa. Camila abrió la puerta. La señora entró envuelta en un abrigo elegante y un perfume demasiado fuerte, de esos que intentan tapar el olor del pasado. «Buenas noches», dijo, apenas mirándome. «Buenas noches», respondí. «Pase, por favor». Nos sentamos a la mesa. Durante los primeros minutos, nadie habló. Camila fingía serenidad, pero su mano temblaba sobre la servilleta. La señora jugueteaba con los cubiertos, evitando mirarme. Yo esperé, porque sabía que las verdades, tarde o temprano, se deshilan solas. «Doña Leticia», comenzó finalmente, «supongo que usted no me recuerda». «No, señora», dije, «pero mi memoria no olvida las voces que hieren, y la suya, en la boda, fue clara». Camila apretó los labios. La mujer suspiró, bajando la mirada. «Tiene razón, y vine justamente por eso». Hubo un silencio largo. Solo el reloj se atrevía a hablar. Ella continuó. «Hace muchos años, cuando yo era joven, mi madre tenía una costurera, una mujer que cosía mejor que nadie, aunque cobraba casi nada. Yo era arrogante, altiva, y la trataba con desprecio. Le exigía milagros, la hacía esperar horas para pagarle, y a veces ni eso, hasta que un día aquella mujer desapareció del taller. Supe después que había enviudado y que tenía una niña pequeña. Mis manos se quedaron heladas. El corazón me dio un vuelco. «¿Cómo dice?», pregunté. La mujer me miró con los ojos húmedos. Esa mujer era usted. Por un momento, el mundo se detuvo. Recordé aquel taller de hace tantos años. Recordé su rostro joven, sus joyas, su voz autoritaria. Sí, era ella, la señora Teresa Hidalgo, la misma mujer que me humilló por una puntada mal hecha y me despidió sin pagarme. Yo no lo sabía, susurré, más para mí que para ella. «Yo sí lo supe», respondió Teresa. «El día de la boda de nuestros hijos. Cuando la vi en el salón, supe quién era, pero no tuve el valor de acercarme, porque la vergüenza pesa más que el oro». Camila me miró horrorizada. «¿Tú trabajaste para ella, mamá?», asentí. «Sí, hija». Y fue de sus palabras que aprendí a no dejarme humillar nunca más. Teresa bajó la cabeza. «Vine a pedirle perdón, señora Leticia. Usted no se imagina cuánto he cargado con esa culpa. Yo creía que el dinero me hacía mejor, pero cuando la vi esa noche en el salón, con ese vestido en las manos, comprendí que había pasado toda mi vida admirando en silencio lo que nunca tuve: dignidad». Camila lloraba en silencio. Yo respiré hondo, mirando a esa mujer que tanto daño me había hecho. Y por primera vez no vi a una enemiga. Vi a alguien que, como yo, había vivido engañada por su propio orgullo. «El perdón no se pide con palabras, señora Teresa», dije con calma. «Se demuestra con acciones. Lo sé, por eso vine. ¿Y qué quiere hacer ahora?». «Ayudar». «¿Ayudarme a qué?». «A abrir su propio taller». Camila levantó la cabeza, sorprendida. «¿Mi madre? ¿Un taller?». «Sí», respondió Teresa. «Con su talento, puede enseñar a otras mujeres. Yo puedo poner el capital, no para limpiar mi conciencia, sino para hacer algo bueno con lo que alguna vez usé para humillar». La miré en silencio. Por dentro, una parte de mí quería rechazar su oferta.
gritarle que el perdón no se compra con dinero. Pero otra parte, la más sabia, la que había aprendido a coser heridas, me dijo que a veces aceptar ayuda también es un acto de amor propio. Está bien, dije finalmente. Acepto, pero con una condición. La que quiera, respondió Teresa. El taller llevará el nombre de mi madre. ¿Cómo se llamaba? Esperanza, porque eso fue lo único que nunca perdí. Camila se levantó de la mesa y me abrazó fuerte. Mamá, no puedo creerlo. Créelo, hija. La vida no siempre da revancha, pero sí da vueltas. Y a veces, cuando la rueda gira, las costureras enseñan a las reinas a remendar su alma. Teresa asintió, llorando. Tiene razón. El dinero se gasta, la dignidad se hereda, y la humildad, agregué, no se lava con dinero, se gana con gestos. La cena terminó con un silencio distinto, el de las cosas que finalmente encuentran su lugar. Antes de irse, Teresa me estrechó la mano. Gracias por dejarme entrar, gracias por atreverse a volver, le respondí. Cuando la puerta se cerró, Camila me miró con los ojos llenos de orgullo. Mamá, no sabía que eras tan fuerte. No, hija, no soy fuerte. Solo aprendí que las puntadas más firmes son las que se dan después de haber sido rota. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Porque, aunque aquella noche parecía que todo había quedado atrás, una verdad más profunda, una que ni Teresa, ni Camila, ni yo sospechábamos, estaba a punto de salir a la luz, y esa verdad cambiaría nuestras vidas para siempre. La noche siguiente a aquella cena, dormí inquieta. No era culpa, ni emoción, era intuición. Había algo en las palabras de Teresa Hidalgo que no terminaba de cuadrar. Demasiado interés, demasiado remordimiento, demasiado tarde. Desperté antes del amanecer. El aire olía a tierra húmeda y el canto de los pájaros sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Me serví un café y mientras la casa seguía en silencio, tomé la caja del vestido. La abrí y pasé los dedos por el encaje, por las notas que yo misma había escondido en el forro. Pensé en mi madre, en su voz diciendo, «Las verdades, hija, no se buscan, se descosen». Y sin saber por qué, esa frase me acompañó todo el día. Teresa volvió una semana después, con papeles en la mano y una sonrisa cuidadosamente ensayada. «Traigo el contrato del taller, doña Leticia», me dijo. «¿Tan pronto? No quiero perder tiempo. He estado pensando mucho en todo esto». Camila nos observaba desde la mesa, con esa mezcla de alegría y duda que solo los hijos sienten cuando ven a sus madres acercarse a sus antiguas heridas. Nos sentamos. Teresa desplegó los documentos, hablándome de préstamos, maquinaria, espacio y empleados. Yo asentía, pero algo en su tono me resultaba extraño. No era solo arrepentimiento, era miedo. «¿Qué la apura tanto, señora Teresa?», le pregunté. «¿Apurarme? No, solo quiero hacer las cosas bien. No me refiero al taller, me refiero a usted». La mujer me miró sorprendida. «No entiendo». «Sí entiende». La miré a los ojos. «Usted tiene algo que no ha dicho». Su rostro palideció. Bajó la mirada. Sus manos temblaron sobre el mantel. Camila frunció el ceño, sin entender. «Hace 30 años», comenzó ella con voz temblorosa. «Mi madre no solo tenía costureras, también tenía secretos. Yo era joven, imprudente, tenía una vida cómoda, pero vacía. Y entonces conocí a un hombre. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Sabía, sin saber cómo, a quién se refería. Su nombre era Julián Cárdenas», dijo, y el café se me atoró en la garganta. Mi respiración se detuvo. Ese era el nombre de mi difunto esposo, el padre de Camila. «¿Qué está diciendo?», pregunté, apenas con voz. «Lo que debí decirle hace años», respondió Teresa con lágrimas. «Su esposo trabajaba en el taller de mi madre antes de casarse con usted. Era un muchacho noble, callado, y yo me enamoré de él». Camila dio un salto en la silla. «¿Qué? Nunca se lo dije», continuó Teresa. «Nunca lo busqué después de que se casó, pero el día que murió yo estaba allí». El aire se volvió pesado. Camila me miró horrorizada. «¿Qué significa eso, mamá?». Yo no podía hablar. Teresa continuó entre sollozos. «Fui al hospital porque lo supe por un amigo. Llegué tarde, solo vi cómo lo trasladaban. Tenía en su mano un sobre que iba dirigido a usted, doña Leticia». Mis ojos se nublaron.
Por años había creído que Julián no dejó nada, que su muerte fue tan repentina como su silencio. ¿Un sobre?, susurré. Teresa asintió. Sacó de su bolso un papel envejecido, cuidadosamente doblado. Lo guardé. No sabía si debía entregarlo. Pensé que usted me odiaría, pero después de lo de la boda, supe que no podía quedarme con esto más tiempo. Me temblaban las manos cuando lo tomé. El papel estaba amarillento, el borde desgastado. Lo abrí con cuidado. Dentro, la letra de Julián seguía firme, recta, inconfundible. Leticia, si estás leyendo esto, significa que no alcancé a decirte lo que merecías oír. No fui un buen esposo, ni un buen padre, pero hay algo que no sabes. Antes de ti, cometí errores. Uno de ellos me sigue los pasos hasta hoy. Si alguna vez una mujer llamada Teresa Hidalgo aparece, no la odies. Solo dile que la perdono, porque ella también fue víctima del mismo orgullo que me destruyó. El papel se me cayó de las manos. Camila lo recogió y lo leyó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo me quedé mirando a Teresa, que lloraba con las manos en el regazo. Por un instante, todas las piezas encajaron. La humillación, el arrepentimiento, su insistencia en reparar. No era solo culpa, era redención. Mi madre destruyó a mucha gente, doña Leticia, dijo entre sollozos, y yo seguí su ejemplo. Hasta que la vi aquella noche, en el salón, con su vestido, y entendí que yo también debía pedir perdón por los pecados heredados. Me levanté despacio. No sentía rabia, solo una profunda tristeza, porque la vida tiene maneras extrañas de unir los hilos que nosotros cortamos con el odio. ¿Y por qué no me lo dijo antes?, pregunté. Porque no era el momento, respondió. Porque el perdón no se pide hasta que se puede mirar a los ojos a quien uno hirió. Camila se levantó, temblando. Entonces, ¿el padre de mi esposo? No, la interrumpí suavemente. No tiene nada que ver contigo, hija. Tu padre fue mío, su pasado no nos pertenece. La abracé. Por primera vez, sentí que estábamos cerrando un ciclo que llevaba décadas sangrando. Señora Teresa, dije finalmente, si su intención era pedir perdón, lo ha hecho, pero no hace falta más. El taller, podemos abrirlo, pero no para limpiar culpas. Lo abriremos para enseñar a otras mujeres que el pasado no se borra con lujo ni con lágrimas, sino con propósito. Ella asintió, secándose los ojos. Gracias, Leticia. Y si quiere honrar de verdad la memoria de mi esposo, no olvide esto, añadí. Las heridas no se tapan con seda, se cosen con verdad. Aquella noche, después de que se marchó, Camila se quedó mirando por la ventana. Mamá, todo lo que viviste, todo lo que aguantaste, fue por amor, ¿verdad? Sí, hija, pero no solo a tu padre, también a ti. Porque un día entendí que el amor de madre es el único que no necesita aplausos. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, y en ese silencio comprendí que a veces la justicia no llega con gritos ni venganzas, sino con la paz de saber que la verdad, por más dolorosa que sea, te libera. A la semana siguiente, cuando las emociones parecían haberse calmado, recibí una carta. Era de un notario de la ciudad. En el sobre, mi nombre estaba escrito con letra elegante y antigua. Leticia Cárdenas de Julián. Por un segundo, sentí que el corazón se me detenía. Hacía años que no veía ese apellido junto al mío. Julián me había dejado de muchas maneras. Primero con el silencio, luego con su ausencia. Y ahora, desde la muerte, parecía volver a hablarme. El sobre pesaba más de lo que imaginaba. Lo abrí despacio, con las manos temblorosas, y dentro encontré una carta sellada y un pequeño sobre marrón, cerrado con cera. Camila estaba conmigo, y al ver mi rostro pálido, me dijo, «Mamá, ¿estás bien?» «No lo sé», respondí, «pero parece que tu padre no se llevó todo consigo». Nos sentamos juntas. Deslicé la carta entre mis dedos, respiré hondo y la abrí. La voz de Julián, escrita en esas líneas, parecía aún tibia, como si el tiempo no hubiera pasado. «Leticia, si esta carta llega a tus manos, es porque algo que yo no pude resolver en vida finalmente encontró su camino. Nunca supe pedir perdón con palabras, pero tú siempre entendiste el lenguaje del silencio, y por eso confío en que sabrás leer entre las líneas de lo que te dejo. No te di una vida fácil, pero espero que al menos esto que te dejo te dé algo más valioso que el dinero, la verdad. Dentro del sobre marrón hay documentos de una cuenta que nunca te mencioné. No es grande, pero fue hecha con el trabajo de mis manos, sin manchas.
Es para ti y para Camila, para que nunca más dependan de la lástima de nadie. Pero sobre todo, hay algo más, una libreta. En ella escribí todo lo que no supe decirte y todo lo que aprendí viéndote amar incluso cuando no te correspondían. Si me recuerdas, no lo hagas por mis errores, sino por las puntadas que la vida nos obligó a dar juntos. Me quedé quieta, con la mirada fija en las palabras. Era la primera vez en años que sentía que Julián me hablaba desde el alma, sin pretextos ni máscaras. Camila me abrazó con fuerza. «Mamá, papá, te amaba». «Sí», dije, con lágrimas contenidas, pero no supo cómo hacerlo. El sobre marrón contenía una libreta de cuero, gastada en las esquinas. Dentro había páginas llenas de la letra de Julián, desordenadas, como si las hubiera escrito en distintos momentos de su vida. Las primeras hablaban de nosotros, del día en que nos conocimos, de mis risas en el taller, de cómo mi manera de coser lo hacía sentir en casa. Luego, las páginas se volvían oscuras, llenas de frustración, de culpas, de su miedo a no ser suficiente. No soporto ver cómo el mundo la desprecia por ser humilde. Ella cose como si con cada puntada reparara el universo, y yo solo sé romper lo que ella repara. Leímos en silencio, hasta llegar a las últimas páginas. Allí, su tono cambió. Parecía escrito en los últimos días, cuando la enfermedad ya lo había consumido. Si alguna vez te sientes sola, Leticia, busca el hilo rojo. Está en el cajón de nuestra casa vieja, donde guardabas las telas del taller. Ese hilo fue el primero que usaste para coser el vestido de Camila. Lo guardé yo, nunca te lo dije, pero cuando veía ese hilo, recordaba por qué todo valía la pena. Ese hilo, amor, es lo único que aún me une a ti. Esa noche no pude dormir. Encendí la lámpara y saqué la vieja caja donde guardaba los restos de telas antiguas. Y allí estaba, el hilo rojo, el mismo que había usado para remendar el vestido de bautizo de Camila, el mismo con el que cosí mi propio velo de novia. Lo tomé entre mis dedos. No pude contener las lágrimas. Era como sostener el pulso del pasado, como si mi vida entera estuviera trenzada en ese hilo. Camila despertó al escucharme llorar. Me encontró en el suelo, con la caja abierta. «¿Qué pasa, mamá?» Le mostré el hilo y su rostro se suavizó. «Papá». «Sí», susurré. Él lo guardó todo este tiempo. Camila me abrazó, y por primera vez entendí que el amor, aunque imperfecto, deja señales, como migas de pan en un bosque oscuro. A veces solo hay que tener el valor de seguirlas. Días después, Teresa vino al taller. Yo no la había visto desde la revelación sobre Julián. Traía consigo flores y una mirada cansada. «Vengo a ayudarte con el contrato», dijo. «No hace falta. El taller se abrirá igual, pero en otros términos». «¿Otros?» «Sí», respondí. «No lo haré por caridad ni por culpa. Lo haré por dignidad». Le conté sobre la carta, sobre el hilo rojo, sobre Julián. Ella lloró. «Él también me escribió una carta», confesó, «pero nunca tuve el valor de leerla». «Entonces léela», le dije, «porque los muertos no descansan hasta que se escuchan sus verdades». El día que abrimos el taller fue luminoso. Las vecinas, mujeres humildes, vinieron curiosas, algunas con retazos de tela, otras solo con ganas de aprender. Colgué un cartel sobre la puerta. «Taller Esperanza». Cada puntada tiene una historia. Mientras enseñaba a las jóvenes a coser, recordé a mi madre, recordé mis años de hambre y silencio. Y en medio de ese bullicio suave de máquinas, tijeras y risas, sentí algo que no había sentido en décadas: orgullo verdadero. Camila, con su delantal puesto, se movía entre las alumnas, ayudándolas a enhebrar agujas. Me miró y sonrió. «¿Ves, mamá? Todo comenzó con un vestido tirado a la basura». «No, hija», respondí. «Comenzó mucho antes, con una madre que nunca dejó de coser, aunque la vida le arrancara el hilo de las manos». Esa tarde, antes de cerrar el taller, tomé el hilo rojo y lo enmarqué. Debajo, escribí una frase con mi letra. «Al final, todas las heridas se cierran si tienes el valor de sostener la aguja con amor». Y mientras lo colgaba en la pared, comprendí que ese hilo no solo unía telas, unía generaciones, historias, dolores y perdones. Era el hilo invisible que me conectaba con mi madre, con mi esposo, con mi hija y con todas las mujeres que habían cosido su destino con las manos heridas pero el corazón intacto. Esa noche, antes de dormir, tomé la libreta de Julián una vez más. En la última página, con tinta ya desvaída, había una frase que no había visto antes. «El amor
No siempre se cose con hilo, a veces se cose con renuncia, y otras con el silencio de quien espera ser comprendido en otra vida. Cerré el cuaderno y apagué la luz, y en la oscuridad, con una sonrisa cansada pero en paz, entendí que yo ya había sido comprendida. Han pasado varios años desde aquella boda, desde aquella noche en que el orgullo y el amor se midieron cara a cara, y la dignidad, por fin, se impuso al silencio. Hoy tengo el cabello completamente blanco y las manos llenas de cicatrices pequeñas, finas, como caminos dibujados por el tiempo. Cada una de ellas cuenta una historia, un vestido, una lágrima, una esperanza remendada. Y aunque los días a veces pesan, mi corazón se siente más ligero que nunca. El taller Esperanza sigue abierto. Es un lugar vivo, lleno de mujeres que llegan con sueños rotos y telas viejas, creyendo que no sirven para nada, y sin embargo, con paciencia y amor, aprenden que todo, incluso lo que parece irreparable, puede volver a tener forma. Lo que coso ahora no son vestidos, coso almas. Cada mañana abro las ventanas y dejo que el sol ilumine los rollos de tela que reposan en los estantes. El olor a algodón y a café fresco se mezcla con las risas de las jóvenes aprendices, y a veces cierro los ojos solo para disfrutar ese sonido, la melodía del trabajo bien hecho, del presente que ya no duele. Camila trabaja conmigo desde hace 3 años. Se encarga de enseñar bordado a las principiantes, aunque aún se pincha los dedos de vez en cuando, pero lo hace con una sonrisa. A veces la miro y pienso que ese hilo rojo del que hablaba Julián, ese que parecía invisible, sigue moviéndose entre nosotras, atando lo que una vez creí perdido. Hay días en que llega temprano, me besa la frente y me dice: «Mamá, aprendí que coser es rezar con las manos». Yo sonrío, porque eso mismo decía mi madre cuando yo era niña. El tiempo se repite, pero cuando el amor está presente, los ciclos ya no son condenas, son bendiciones. Un sábado por la tarde, mientras recogíamos el taller, apareció una mujer joven con una niña de unos 10 años. Traía entre las manos una tela blanca, manchada y rota. «¿Aquí enseñan a coser?», preguntó con timidez. «Aquí enseñamos a empezar de nuevo», respondí, invitándola a pasar. Mientras le mostraba las mesas y las máquinas, noté que la niña observaba el marco del hilo rojo colgado en la pared. Se acercó, lo miró con curiosidad y me dijo: «¿Ese hilo también se puede usar para coser vestidos?». Sonreí. «No, pequeña», le respondí. «Ese hilo es para coser cosas que no se ven». «¿Cómo qué?». «Como los corazones rotos». La niña me miró seria, y por un instante vi en sus ojos el reflejo de Camila cuando era pequeña. El tiempo, pensé, tiene la costumbre de devolvernos lo que alguna vez perdimos, solo que con otro rostro, para ver si esta vez sabemos cuidarlo mejor. Esa noche, mientras cerraba el taller, Camila se me acercó con un sobre. «Mamá, esto llegó a nombre tuyo». El remitente era Fundación Mujeres del Oficio. Dentro había una carta escrita a mano, con letra firme. «Doña Leticia, hemos seguido su trabajo en el taller Esperanza. Su historia ha inspirado a muchas mujeres. Queremos otorgarle un reconocimiento por su labor y por demostrar que la dignidad puede coserse, puntada a puntada». Debajo había una invitación para un acto en la ciudad. Camila me abrazó con lágrimas en los ojos. «Te lo mereces, mamá». Yo negué con la cabeza, sonriendo. «No, hija, esto lo merecemos todas». El día del evento me puse mi mejor vestido, uno sencillo, color crema, hecho con mis propias manos. Camila insistió en acompañarme, y cuando subí al escenario, sentí que los años de dolor se deshacían como nudos. Frente a mí había mujeres, jóvenes, viejas, madres, hijas, todas con historias parecidas, de abandono, de sacrificio, de amor silencioso. Tomé el micrófono y respiré hondo. «Yo no soy más que una costurera», dije. «Pero con los años aprendí que no hay tela tan rota que no pueda repararse si uno la sostiene con paciencia y fe, y que el hilo más fuerte no es el que brilla, sino el que resiste». Hubo un aplauso largo, profundo, que sentí en los huesos, y mientras bajaba del escenario, vi a Teresa Hidalgo entre el público. No esperaba verla. Se acercó despacio, con un ramo de flores. «Sabía que lo lograría, Leticia», me dijo, con una sonrisa verdadera. «Nadie logra nada sola», le respondí.
Solo se avanza cuando se aprende a coser con las manos de los demás. Esa misma noche, de regreso en casa, encontré a Camila esperándome en el patio con su hija, mi nieta, Valentina. La pequeña jugaba con un trozo de hilo rojo. «Mira lo que encontré en el taller, abuela», me dijo sonriendo. «¿Puedo quedármelo?» La observé por un instante. El hilo parecía brillar bajo la luz de la luna. Asentí. «Claro, mi amor, pero prométeme que lo cuidarás». «¿Por qué?» «Porque ese hilo une a las mujeres de esta familia. Cuando lo sostienes, nunca estás sola». Valentina lo enredó en su muñeca y siguió jugando. Camila me miró con lágrimas en los ojos. «¿Crees que ella entenderá algún día?» «Sí, hija», le respondí. «Entenderá cuando tenga que remendar su primer dolor. Ahí sabrá que el hilo rojo no es solo un símbolo, es una herencia». Con el tiempo, el taller creció. Vinieron mujeres de otros pueblos, incluso jóvenes que nunca habían tocado una aguja. Algunas traían heridas que no se veían, una traición, una pérdida, una palabra que dolía desde la infancia. Y cada vez que alguien llegaba, yo le decía lo mismo. «Toma una tela vieja y empieza a coser. No importa si el hilo se rompe, yo te enseño a volver a enhebrarlo, porque la costura, al final, no se trata solo de unir pedazos. Se trata de entender que los errores también dejan patrones y que las cicatrices, igual que los remiendos, son pruebas de que la vida fue vivida con valentía». Un invierno, Teresa enfermó. Camila y yo fuimos a visitarla. Vivía sola, en una casa grande pero triste. Nos recibió con una manta sobre las piernas y una mirada apacible. «Sabía que vendrían», dijo. «Quería despedirme». Le tomé la mano. «Usted no me debe nada, Teresa». «No, Leticia. Usted me salvó de mí misma. Nunca lo olvide». Y a Camila le dijo: «Tu madre es una de esas mujeres que nacen una vez cada siglo. No la juzgues por su dureza. Es su manera de no romperse». Murió unas semanas después. En su testamento, dejó una donación al Taller Esperanza. Nada lujoso, pero suficiente para asegurar que continuara funcionando muchos años más. Y en una nota pequeña, escrita con letra débil, decía: «Gracias por coser con el hilo del perdón lo que yo había rasgado con el orgullo». Lloré al leerlo, no por tristeza, sino por alivio, porque comprendí que, al final, cada una había hecho su parte, ella pidiendo perdón y yo aprendiendo a no guardar rencor. Hoy, al escribir estas líneas, escucho a Valentina riendo en el patio. Está aprendiendo a coser con Camila, usando el hilo rojo que encontró aquella noche. Sus manitas torpes mueven la aguja con cuidado, y aunque se pincha de vez en cuando, sigue sonriendo. Esa sonrisa es la herencia más pura que puedo dejarle. La miro desde mi mecedora y pienso que la vida, al final, se parece mucho a una tela. A veces se mancha, se rompe, se estira demasiado. Pero siempre, siempre hay un hilo dispuesto a volver a unirlo todo. Yo fui costurera, esposa, madre y ahora soy maestra. Cosí vestidos, lágrimas y destinos. Y si algo aprendí, es que el amor no siempre se expresa en abrazos ni palabras. A veces se expresa en el silencio de quien, pese a todo, sigue cosiendo. Cierro los ojos y recuerdo la primera noche, aquella en que mi hija me llamó pobre y tiró mi vestido a la basura. Si alguien me hubiera dicho entonces que ese sería el comienzo de nuestra salvación, no lo habría creído. Pero ahora sé que las heridas más profundas no se abren para destruirnos, sino para que la luz entre por ellas. Esta será mi última historia, la última puntada que doy con estas manos que ya tiemblan. Pero no tengo miedo, porque sé que, cuando yo ya no esté, Camila y Valentina seguirán cosiendo con el mismo hilo, uniendo los retazos de un legado hecho de amor, dignidad y esperanza. Y cuando el mundo las juzgue por ser demasiado simples o por dar demasiado sin esperar nada a cambio, ellas recordarán mis palabras. No hay puntada más firme que la de una mujer que ha llorado, porque quien ha llorado sabe sostener la aguja con amor. Sonrío, cierro los ojos y dejo que el silencio me envuelva. El hilo rojo descansa en mi regazo, tibio, vibrante, como si todavía tuviera vida propia. Y justo antes de dormirme, creo escuchar la voz de mi madre, suave, lejana, diciendo: «Ya puedes descansar, hija. La última puntada está dada». A veces me preguntan si volvería a vivir todo lo que pasé, si soportaría nuevamente las humillaciones, las lágrimas, el silencio. Y siempre respondo lo mismo: sí.
porque cada herida me enseñó a coser con más fuerza, cada desprecio me enseñó a no mendigar amor, y cada noche sin dormir me recordó que la dignidad es la única prenda que jamás debe perderse. Hoy miro mis manos y veo en ellas la historia de todas las mujeres que, como yo, aprendieron a coser no por gusto, sino por necesidad. Mujeres que remendaron camisas, corazones y familias. Mujeres que no esperaron aplausos, solo respeto, y que entendieron que no hace falta tener dinero para tener valor. Mi taller sigue abierto, y cada vez que escucho el sonido de una aguja atravesando la tela, siento que la vida me susurra que nada fue en vano, porque aunque los años pasen, el hilo rojo sigue allí, uniendo generaciones, uniendo amores, uniendo historias. Así que, si estás viendo este video, quiero decirte algo desde el alma. No importa cuántas veces la vida te rompa, siempre puedes volver a coserte. No hay tela demasiado gastada, ni historia demasiado vieja para empezar de nuevo. Pero antes de irte, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar? Porque al final, todos compartimos el mismo hilo, el que une el amor, el dolor y la esperanza.